Bueno, buenos días a todos. El día de hoy les voy a hacer una actualización importante que ha habido sobre el nuevo coronavirus. Y bueno, una de ellas es que el día de ayer cambió el nombre del coronavirus. Ahora lo van a encontrar en los artículos médicos como COVID 2019 y es el nombre oficial que da la OMS a esta nueva infección, que significa Coronavirus Disease 2019, ¿sale? Para las nuevas rutas que va a tomar este virus. Lo nuevo que hay en epidemiología, como ya sabemos, se parece mucho al SARS y al MERS, y ya se identificaron los receptores actualmente sobre los epitelios, y es el receptor de angiotensina tipo 2, y que justamente son los mismos receptores que afecta el SARS y el MERS. Bien importante que siempre vamos a estar hablando en esta nueva infección de una cosa que se llama el R0, siempre lo voy a poner, que es un número promedio de personas que se enfermarán a partir de una persona en una población donde nunca se había visto la enfermedad. Entonces es una medida de potencial transmisión y el R0 en estos momentos del coronavirus ha estado oscilando entre 1.4 y 2.5. Si pueden ver, pues hay diferentes tipos de enfermedades que tienen potencial de hacer pandemias, para eso es el R0, pero vean, aquí lo estamos comparando con infecciones importantes en el mundo, comparado con SARS y con MERS. Vean, SARS tiene de 2 a 5, el MERS tiene menos de 1 el R0, pero uno de los más importantes, el sarampión, pues tiene un R0 de 12 a 18, quiere decir que es muy fácil de transmitir por gotitas del flush. Bueno, comparado con VIH, es mucho más transmisible el VIH, 3.4, y es pues para comparar. Ya las secuenciaciones genéticas que se han hecho, miren, aquí estamos comparando al SARS del 2013, del 2003 versus la secuencia genética del coronavirus de COVID, y prácticamente tiene una similitud del 90 al 92% genéticamente con el SARS. Y aquí estamos comparando la similitud genética de todos los demás coronavirus, por ejemplo, los que tenemos en el INER, con el SARS, y la línea recta negra es el COVID 2019. Entonces estamos viendo que COVID 2019 y SARS tienen la similitud genética más importante entre los coronavirus. Ya se ha visto que el animal inicial que era reservorio del coronavirus, igual que en MERS y en SARS, que el COVID, es el murciélago. Sin embargo, no sabemos todavía cuál es el huésped intermediario, el reservorio intermediario, porque se había ya dado una teoría inicial de que eran las serpientes por código genético, código de proteínas, y el día de antier salió en Nature un nuevo artículo que dice que no parece ser el código genético de las serpientes la similitud con el nuevo coronavirus, sino que pueden ser mamíferos o aves. Entonces todavía realmente no sabemos cuál es ese animal que nos pasó el virus a los humanos, mutó y pudo hacer replicación dentro de nuestro cuerpo. Esto es lo importante que debemos de conocer. Vean un ejemplo, al 5 de febrero llevábamos 20.630 casos en el mundo, y al 11 de febrero, unos días después, ya son 43.103 casos. La característica es que hace una semana estuvo 10 días la tendencia entre 3.100 y 3.500 casos nuevos diarios, y al día de ayer ya fueron 1.000 casos menos en un periodo de un día. La mayor parte obviamente de los enfermos están en China, fuera de China de 159 que teníamos a nivel global, el 5 de febrero, al día de ayer 395, y la tasa de mortalidad, bueno, son 1.017 muertos, que la tasa de letalidad que se le ha estimado ahorita es del 2%. Pues aquí están todos los países afectados, todavía no hay un país de América Latina como tal afectado. Aquí vemos, bueno, obviamente donde se concentra más, cerca de la provincia de Hubei, la mayor parte de los casos. Y estamos viendo que, bueno, la transmisión está prácticamente dentro de los pacientes que han tenido contacto con personas en China, cerca de esta provincia de Hubei, pero ya empezamos a ver otras locaciones que son transmisiones ya natas en otros países que no tienen nada que ver con la exposición al viaje. Nuestro vecino más cercano tiene 12 positivos, los estados con más afección, por lo que tenemos que tener pues en cuenta, es California, que tiene 6 casos, que está muy pegado a la frontera con México. Aquí en México al día de ayer 11 casos negativos, 3 sospechosos. Parece ser que por epidemiología y síntomas hoy se va a confirmar probablemente el primer caso de coronavirus en México. Se están haciendo las pruebas en el INDRE y hoy por la tarde nos darán el resultado de si es sospechoso, si se confirmó o se descartó. Aquí en el INER, bueno, seguimos teniendo virus respiratorios, ha habido coronavirus esta época, pero pues los coronavirus comunes y corrientes vamos a llamarles. Hemos tenido, pero lo importante que quiero que vean es que tenemos todavía muchos casos de influenza, principalmente pandémica en el INER, a la semana epidemiológica pasada.
Y ahorita los casos de coronavirus que se han agregado al INER en esta semana epidemiológica son HK1 en un total de 180 que llevamos del 2014 a la fecha. Pero vean, a nivel nacional hemos tenido un repunte importante de casos de influenza. Entonces no se ha acabado la temporada de influenza y al contrario están incrementando los casos. Y la mayor parte de los casos son influenza pandémica, vean 1.700 de 3.279 que ha habido. La característica es que están circulando los 3 subtipos de influenza, pero a quien peor le ha pegado en este año, en esta época invernal, es Estados Unidos de todo el mundo, que llevan casi de 12.000 a 30.000 muertes estimadas por influenza, principalmente pandémica y H3. Ya hay varios artículos que salieron en los últimos 10 días sobre el R0, el potencial de transmisión del coronavirus, y ven en este artículo que lo comparan con otras infecciones respiratorias, les da un 2.2 de R0 al coronavirus. Una cosa muy importante, hace unos días cambió la definición de caso. Antes el caso sospechoso era alguien que venía de Hubei, ahora todo viajero que viene de China, independientemente de la provincia y que tenga síntomas, es un caso sospechoso, ¿vale? Entonces es muy importante porque cambió la definición operacional del caso sospechoso, ya la Dirección General de Epidemiología y muchos países ya la adoptaron, por eso ya vamos a tener mayor número de casos sospechosos reportados en las siguientes semanas. Ya también cambió la definición, ahora existe una definición aparte de caso sospechoso, de caso probable y de caso confirmado. Ahora, ya han salido varios artículos sobre cohortes de estos pacientes, cómo se están comportando clínicamente. Les voy a poner los artículos más importantes. Este es el primero de Lancet con 41 pacientes, donde sus características más importantes de los pacientes eran tos, fiebre y disnea. Y la característica es que es la tos seca, y en los laboratoriales lo que más se llega a encontrar en pacientes no críticos es principalmente la linfopenia. En este estudio, muchos de los pacientes tenían procalcitoninas de ingreso negativas, casi el 85% de los pacientes. Estas son las primeras tomografías que se empezaron a reportar en este artículo de Lancet, pues como podemos ver, nada diferente a lo que viene siendo influenza, pacientes con neumonías bilaterales, vidrio deslustrado, etc. Aquí tenemos casos más leves con parches pequeños de vidrio despulido, deslustrado y que evolucionan hacia la mejoría en un periodo de 5 a 7 días. El siguiente artículo, con más de casi 100 pacientes, también se reportó en el Lancet, y aquí lo que encontraron es que la mayor parte de los afectados eran hombres, muchos de ellos habían estado en exposición en este mercado de Wuhan, y más del 50% de los pacientes tenían una condición crónica médica y el 23% fueron admitidos a la terapia intensiva con un 11% de mortalidad. Vean cómo puede haber otros síntomas, pero aquí también los más importantes: fiebre, tos, disnea, se agregaba aquí algún dato del sistema nervioso, la confusión, y mialgias y artralgias. Lo que sí llama la atención es que en todos los artículos que van a revisar de las cohortes más grandes, casi todos los pacientes hospitalizados tienen una neumonía bilateral, principalmente con un patrón de vidrio despulido. En este artículo lo interesante es que las coinfecciones más frecuentes a los pocos días de ingreso de los pacientes eran con hongos. Los hongos principalmente aislados eran los Aspergillus, así como ya hemos visto que influenza también tiende a coinfectar con Aspergillus. Y la característica es que al 70% de estos pacientes les daban una terapia antibiótica al ingreso, 15% terapia antifúngica y 76% antivirales. En muchos lugares no solamente se están usando las medidas de soporte, lo que estamos viendo en nuestros reportes de las cohortes es que están dando a todos los pacientes oseltamivir para influenza y tratamientos alternativos como Caleta, lopinavir, ritonavir, que es un tratamiento contra VIH que tiene actividad con el nuevo coronavirus, y en estos pacientes a algunos se les daba ganciclovir, que es un medicamento contra citomegalovirus. La característica es que todos estos medicamentos in vitro tienen actividad contra coronavirus. Y vean, bueno, pueden estar desde muy veladas las radiografías hasta algunas neumonías que progresan, pero que también pueden mejorar con el paso de los días. De los primeros casos, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayor parte de los casos son gripes comunes. Realmente no ha habido neumonías hospitalizadas en los casos de Estados Unidos, pero a todos los pacientes de Estados Unidos que han ingresado a las unidades para vigilancia, manejo, se les ha dado un antiviral que se usaba contra ébola, que se llama Remdesivir, y este es un medicamento del cual ya inició hace 2 semanas un ensayo clínico aleatorizado allá en China. Ya empiezan a haber muchos reportes sobre los hallazgos tomográficos de coronavirus. Les digo, la mayor parte de los pacientes son parches de vidrio despulido.
y que la mayor parte de los pacientes que ingresan a terapia intensiva tienen alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, EPOC, tumores o alguna otra enfermedad crónica. Y normalmente son pacientes de más de 60 años con algún inmunocompromiso. La característica es igual que en influenza, entre más se retrase el tratamiento de soporte o el antiviral, mayor es el riesgo de muerte o de ingreso a la terapia intensiva. Pero podemos ver que la mayor parte de los casos en este reporte de 100 pacientes se quedan en una unidad de cuidados normales y no en cuidados intensivos. El último artículo que salió muy interesante es este, que quiero que le pongan mucha atención y tengan oportunidad de leerlo. Salió en JAMA hace algunos días, donde la característica es que fueron 138 pacientes de esta cohorte de Wuhan y vean, 26% de los pacientes requirieron un ingreso a la terapia intensiva, 4,3% murieron, o sea, las tasas de letalidad conforme incrementan la cohorte va siendo menor. Y esto es lo más importante, 41% de estos pacientes con una transmisión dentro del hospital. Entonces, muy importante conocerlo porque las medidas de precaución que vamos a ver más adelante son fundamentales tanto para que los trabajadores de la salud no nos infectemos y nuestros pacientes que están hospitalizados al lado de pacientes sospechosos. Y vean, de este 41% asociado a una infección nosocomial, 29% eran trabajadores de la salud y 12,3% pacientes que estaban hospitalizados por otra situación. Entonces, esto es de lo más importante que ha salido sobre el coronavirus. Otra cosa importante, bueno, aquí estamos viendo que la mayor parte de las comorbilidades son iguales que las que ha reportado Lancet, ya las comentamos, pero ven que prácticamente son estas condiciones crónicas que tenemos pues como causas número 1 de morbimortalidad en el mundo. Fiebre, fatiga, tos seca, disnea, las características clínicas más importantes en este artículo de JAMA. Pero lo interesante de este artículo de JAMA, que no reportó el artículo de Lancet, es que aquí más del 75% de los pacientes que ingresaban a la terapia intensiva sí tenían procalcitoninas positivas, como haciendo la sospecha de que venían infectados con alguna bacteria al ingreso. Y bueno, otra cosa importante, vean, el 100% de los pacientes, tanto esta parte es terapia intensiva y esta parte es pabellón normal, el 100% de los pacientes que ingresaban tenían neumonías bilaterales. Eso es importante porque sí da una afección importante a nivel pulmonar y con evidencia radiológica. Ahora, las complicaciones más importantes de estos pacientes, principalmente asociados a los de terapia intensiva, son choque, daño cardíaco, principalmente infartos, arritmias, SIRA y daño renal, que es lo importante que vamos a tener que estar vigilando en pacientes con sospecha de coronavirus o con coronavirus confirmado que lleguen a estar en nuestras terapias intensivas. Ahora, el diagnóstico por laboratorio que se ha hecho, bueno, ya tenemos bien montados los estudios diagnósticos, son a base del gen de la polimerasa, el gen RDRP, el gen de la envoltura y el gen de la nucleocápside. El que tenemos aquí en el INER es el protocolo de Berlín, que es este que les estamos enseñando aquí, que es a base de hacer primers con la polimerasa y el gen de la envoltura. Y hay otro protocolo que es el de Hong Kong, que usa los tres genes para tres tipos diferentes de genes, usan primers, y el tercer protocolo autorizado es el protocolo de la CDC, que usa la nucleocápside y el gen de la polimerasa. Aquí en el INER fueron las primeras ondas que nos llegaron, que del protocolo de Berlín, ya con un control positivo de coronavirus 2019, y la característica es que hay que hacer una recepción en muestra de triple embalaje. A los pacientes se les hace un Chin-Expert de influencia y un film array respiratorio, que en 2 horas ya tenemos 25 patógenos respiratorios. Después se le hace la PCR de coronavirus, que sale en 4 horas, y al día siguiente hacemos el protocolo de CDC y un envío al INDRE. El tiempo de respuesta es de 6 horas y el laboratorio está abierto a las 24 horas los 7 días de la semana. Estos son ejemplos de 2 casos sospechosos que nos llegaron, que realmente los controles están positivos, pero no amplificó la muestra para coronavirus 2019. Se les están haciendo más de 25 patógenos respiratorios, tanto bacterias como virus. El manejo que ofrece la OMS es el manejo de SIRA, sepsis, choque séptico, antiviral, antibióticos y evitar los corticosteroides. Y la característica es que ahorita el remdesivir es el antiviral que más se está usando contra coronavirus 2019 en casi todos los países que lo tienen disponible. La prevención, ya para terminar, es muy importante la higiene de manos y usar medidas de protección personal como guantes, bata quirúrgica, la mascarilla quirúrgica o N95, dependiendo si se va a hacer un procedimiento con aerosoles, y
las gafas protectoras. ¿Por qué? Porque se ha visto que el coronavirus tiene el potencial de infectar las conjuntivas. Entonces, si se va a hacer algún procedimiento que genere aerosoles, es fundamental el uso de gafas. Tenemos ya un flujograma en el INER que lo van a encontrar pegado en los pabellones en la terapia intensiva en urgencias de atención de los pacientes, que básicamente es cómo valorar a los pacientes, con qué material de protección, si sale sospechoso, cómo se va a enviar la muestra, cuáles son las camas asignadas en urgencias, las camas asignadas a terapia intensiva y cómo se puede ir a un paciente que no tenga criterios de hospitalización a casa y con vigilancia por parte del INER. Y aquí ya tiene la nueva definición operacional de la OMS de todo viajero de China. Una cosa que tenemos que estar vigilando es que hay un artículo que salió del New England que puede haber transmisión en asintomáticos, que no se ha confirmado en ninguna otra cohorte, y bueno, parece ser que el autor va a hacer una carta al editor porque parece ser que no hubo un seguimiento adecuado de los contactos donde aparentemente un asintomático transmitía el virus. Las contribuciones que estamos haciendo actualmente del INER al coronavirus para la respuesta en México, ya tenemos el diagnóstico a la par del INDRE, tenemos apoyo en diagnóstico en otras instituciones para montar el protocolo diagnóstico, estamos montando la prueba en otros laboratorios nacionales, estamos actualizando las guías de manejo de pacientes con este nuevo coronavirus en medidas de protección, flujogramas de atención, nosotros contribuimos para darlas al primero, segundo y tercer nivel que en esta semana se van a publicar en la página de la Dirección General de Epidemiología. Y bueno, está listo el laboratorio de biología molecular para caracterizar al virus si llega. Aquí solamente para que vean lo que contribuimos, se va a distribuir a todas estas instituciones los flujogramas. Este es el de primer nivel de atención, este es el de segundo nivel de atención y este es el de tercer nivel de atención. Entonces, para terminar, los coronavirus son virus que nos están dando desde neumonías graves hasta choques sépticos y una gripe común. El día de hoy se llama COVID-19, la tasa de transmisión es baja con RC2 de 2 y una letalidad de 2%, no existe como tal una cura o un tratamiento establecido porque el único ensayo clínico está corriendo desde hace 2 semanas, las medidas de control de infección son fundamentales para evitar el contagio entre personas a nivel comunidad y bien importante nosocomial, el factor epidemiológico es fundamental, es decir, el viaje a China por el momento. El diagnóstico es por PCR en tiempo real, el INER ya cuenta con el flujograma de atención hospitalaria ambulatorio y así como el método diagnóstico, y es bien importante que vamos a ver esto de la transmisión de pacientes asintomáticos y la transmisión por conjuntivas del coronavirus. Y muchas gracias.